Muy bien, mis hermanos, pues vamos a seguir estudiando la palabra. Estamos estudiando Efesios y prometimos introducirnos en el capítulo 6 el día de hoy, así de que vamos a solo introducirnos en el capítulo 6 de Efesios. Vamos a estar leyendo los primeros 9 versículos de este capítulo 6 de Efesios. Son nuestros versículos a cubrir el día de hoy, así de que tenemos una tarea buena. ¿Cuántos traen ganas de estudiar? Bueno, pues cuando traemos ganas, Dios nos bendice. Vamos a leer Efesios, vamos a estar desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Dice: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Siervos sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay excepción de personas. Muy bien, pues estos son nuestros versículos que nos corresponden estudiar hoy, pero yo sé que si tú entiendes la primera parte que tiene que ver con hijos, con padres a los hijos o hijos a padres, entonces tú ya vas a entender pues cuando se está hablando acerca de los amos y de los siervos. Amén. Así de que dijimos que cuando Pablo habla o le escribe a los efesios, acuérdense que miramos que Pablo les quiere mostrar a ellos que ahora en Cristo Jesús ya no son dos pueblos, sino es un solo pueblo. Les está diciendo que en Cristo Jesús ahora ya son uno, amén, ya son una familia. Entonces, ahí en esa familia hay esposos, hay esposas, hay padres, hay hijos, hay amos y hay siervos en la familia, ¿verdad? Porque en ese entonces se compraban esclavos, ¿verdad? Entonces, en esa familia había también siervos. Pero ahora Pablo les está diciendo que en el Señor, ya lo leímos, que en el Señor ahora somos una familia y se tienen que mirar como familia, somos uno en el Señor. Entonces, dijimos en los estudios pasados que tenemos que nosotros sujetarnos unos a otros en el temor de Dios. ¿Se acuerdan que lo estuvimos mirando? Que ya como somos una familia, todos tenemos que sujetarnos los unos a los otros en el temor de Dios, porque somos una familia en Cristo. Y hemos venido hablando de la iglesia gloriosa. Entonces, cuando nosotros empezamos a someternos unos a otros en el temor de Dios, nosotros vamos a llegar a ser esa iglesia gloriosa. Porque no solamente se necesita sujetarse unos a otros, sino que también tenemos que andar en amor y tenemos que andar en luz y tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, para que entonces sea por la vida que nos estamos sometiendo unos a otros en el temor de Dios, y eso nos va llevando a ser una iglesia gloriosa. Cuando Pablo entra en el capítulo 6,
estos versículos del 1 al 9 todavía sigue con el tema que traemos desde el capítulo 5, que es una iglesia gloriosa. Entonces, una iglesia gloriosa es la que se somete uno a otro. Amén. Es la que está caminando en amor, caminando en luz, es la que está siendo llena del Espíritu Santo. Entonces eso nos lleva a ser cristianos gloriosos, una iglesia gloriosa. Y una vez que estamos experimentando esa vida gloriosa, no solamente llegaremos a ser la iglesia gloriosa, sino que en el versículo 10 luego nos van a hablar de que esta iglesia gloriosa llega a ser también el guerrero. Amén. O sea que llegamos a ser también un ejército para Dios, para vencer a nuestros enemigos. Amén. Un ejército para mantenernos firmes contra toda acechanza del enemigo. O sea, nos convertimos en un cristianos victoriosos. Amén. Entonces, si vamos al capítulo 5, versículo 21, ahí nos habla de que, ahí miramos que tenemos que someternos unos a otros en el temor de Dios. Efesios 5, 21. Vamos a estar atrás, en el capítulo 6, pero luego en el capítulo 5 para que estemos recordando el contexto, porque Pablo continúa. Cuando habla de los padres y los hijos, de los amos y los siervos, todavía está hablando de esta familia gloriosa. Está hablando de que nosotros lleguemos a ser esa iglesia gloriosa. Dice, someteos en el temor, someteos unos a otros en el temor de Dios. Si ustedes se acuerdan, dijimos que este someter tiene dos significados. Uno es que te sometas a la fuerza, ¿verdad? Porque esta es una palabra de someter, es una palabra que se usaba mucho en los ejércitos, ¿verdad? Donde decía, fórmese y firmes y marchando, ¿verdad? Entonces eso era forzado, tenías que someterte forzadamente. Pero también esta palabra se usa para hablar que se tiene que someter por la vida que traemos. O sea, que esa vida que nos gobierna, esa es lo que nos lleva a que nosotros nos sometamos voluntariamente, no forzadamente. Tú tienes que estar aquí voluntariamente porque amas al Señor, por la vida que está dentro de nosotros. Por eso yo me someto, amén. Me someto porque me someto al cuerpo, me someto a los hermanos, me someto a las autoridades que Dios ha establecido por amor a Cristo, porque ando en luz, porque estoy lleno del Espíritu, porque es la vida que me lleva a someterme a mí voluntariamente. Amén, hermanos. Ahí por eso se acuerdan que ahí hablamos de que hay hermanos que no es que sean mandilones, sino que ellos son hermanos que están llenos de amor y es la vida de adentro que lo lleva a someterse, pues, a obedecer. Y es por eso que los miran a ustedes lavando, limpiando la casa y no tiene nada de que malo, es la vida, ¿verdad? No te tienen que andar forzando, es la vida, como dice Berna, es la vida. A mí no me mandan, yo me pongo solo, por la vida. Amén. Entonces, porque se cree que el esposo no tiene que hacer esas actividades. Uno tiene que aportar, y más si tu esposa la tienes trabajando fuera de tu hogar. Tú tienes que ayudarle a tu esposa. Eso no significa que eres un mandilón, significa que entiendes la responsabilidad en la familia. Ella está trabajando, no es justo que los dos trabajemos afuera y que tú llegues y te sientes en el sofá y ella siga con los quehaceres en la casa. Eso no es justo. Si tú no quieres servir en el hogar, no quieres barrer, no quieres planchar, no quieres lavar la ropa, entonces saca a tu esposa de trabajar y póngala ahí en su casa. Entonces ya usted tiene el derecho de sentarse. Pero mientras hay que chambear afuera y hay que chambear adentro en el hogar también. Es responsabilidad y no se crea que usted es mandilón, sino que usted entiende. Amén. Amén. Entonces, miremos pues que el apóstol Pablo, allá a los Efesios, les está hablando a toda la familia, les está hablando a esposos, les está hablando a esposas, está hablando a los hijos, a amos y a los siervos. Les dice que todos tienen que vivir en sujeción unos a otros
porque son miembros del cuerpo de Cristo. Pero ahí aprendimos que esta sujeción la vamos a lograr ¿cómo? Cuando estemos siendo llenos del amor de Dios, estemos caminando en luz, estemos siendo llenos del Espíritu. Es cuando voluntariamente nos sometemos, somos obedientes, amén, porque es la vida de Dios dentro de nosotros la que nos gobierna y nos lleva a someternos al cuerpo de Cristo. Si nosotros no estamos creciendo en amor o nos estamos vistiendo del amor de Dios, si nosotros no estamos caminando en luz, si nosotros no somos llenos del Espíritu Santo, entonces a usted lo que haga lo va a hacer forzadamente. Si se somete lo va a hacer por forzadamente. Si viene, si sirve es forzadamente, y eso no es agradable al Señor porque no es Dios en nosotros. Y eso no es ser una familia gloriosa. Eso no es ser una iglesia gloriosa porque no está siendo expresada la vida de Dios en nosotros. Amén. El anhelo de Dios en Efesios es una iglesia gloriosa. Él anhela una iglesia gloriosa, y una iglesia gloriosa es la que está llena de la vida de Dios, pero se está expresando, se manifiesta en nuestro diario vivir. Amén. Entonces, a usted le dicen que, por ejemplo, Aide ponía, no sé si le tocó mirarlo a usted un video, ponía donde hay cosas que no se deben de hacer en la iglesia. Por ejemplo, es respetar, empezando desde allá, muchos tienen gente cuidando los parqueaderos, ¿verdad? Y miramos cómo en el video ponen ahí como uno le dicen aquí estaciónese y él dice allá. Entran y dicen siéntense aquí, se sientan allá. Entonces, desde ahí ya empieza la insurrección, ¿sí me entiende? Porque son hermanos que no están siendo llenos del amor de Dios. Son cristianos que no están siendo llenos de luz. Son cristianos que no son llenos del Espíritu. Y desde allá, desde el entrar, se les mira ¿qué? Su rebeldía. Su rebeldía. Amén. Por eso a veces el pastor le dice, siéntense enfrente, y no, siguen atrás. Hay unos hermanos en otros lugares, pues, no aquí. Nosotros vamos a ser sumisos, sujetos, cuando nosotros estamos siendo llenos del Espíritu. Se va a ver, se va a manifestar en usted. Por eso, vuelvo a decir, no es que yo sea mandilón. Cuando mi esposa me ordena, yo lo hago, porque yo muestro el amor. Soy obediente, me someto. Y también ella, le digo brinca, y ella me dice hasta dónde quieres que brinque. No creas que yo nomás también. Esto es mutuo. Si andamos llenos, y si no, brinca. ¿Y por qué? ¿Verdad? Pero cuando alguien lleno le dicen brinca, y usted brinca. ¿Cuánto de alto quieres que brinque? ¿Sí? Así como aquella niña que era obediente, su papá estaba ocupado y su hija quería que lo atendiera, y le dijo, ¿sabes qué, mija? Ve allá a ese arbolito y quítale todas las hojas. Y ya estaban platicando, y cuando acordó ya llevaba el arbolito a la mitad, bien pelón. Y le dijo, ¿más o hasta ahí? Y dijo, no, ya párale. O sea, era un dicho como que se fuera nada más de ahí. Pero ella era obediente. Entonces, cuando somos llenos del Espíritu Santo, somos obedientes. Mis hermanos se pueden sentar acá, ¿verdad? Y allí nos sentamos. Pero si no, mejor acá, hermano. Y desde ahí se mira que no hay mucha vida en nosotros. Entonces, Dios quiere que esa vida de Él se vaya manifestando en nosotros. Amén. Él decía, Cristo mismo dijo, yo no hice nada de lo que mi Padre no me hubiera dicho. Yo hice todo lo que Él me dijo. Yo hablé todo lo que Él me dijo que hablara. Un hombre que aprendió la obediencia. Amén. Dice que fue obediente hasta la muerte. Él aprendió, porque la obediencia se aprende. Entonces nosotros tenemos que ir aprendiendo cada día a ser más obedientes, pero eso es a medida que estamos experimentando a Cristo dentro de nosotros. Amén. Efesios capítulo 5, versículo 1. Ahí donde estamos, regresemos al 1.
Estamos viendo pues que para someternos unos a otros, tenemos nosotros que estar llenos de amor, de luz y del Espíritu. Dice en el versículo 1 y 2, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Sed qué? Imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor, como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cuando tú y yo caminamos en amor, nos damos por la obra, nos damos, nos sometemos unos a otros por el amor de Dios que está en mí. Amén. Si tú te brincas al versículo 8, dice, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora ¿qué? Sois hijos de luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Si se brinca al versículo 18, dice, no os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución, sino antes, bien, ser llenos del Espíritu. Entonces, esto es sencillo. ¿Cómo te sometes voluntariamente? Cuando tú estás caminando en amor, en luz, y ser lleno del Espíritu. No se te complica ser obediente, no se te complica someterte. Pero si no tenemos estas cosas, no se manifiesta la vida en nosotros. Entonces el punto aquí es de que Dios se quiere manifestar en nuestras vidas. Él quiere una iglesia gloriosa, que se esté mirando su vida en nosotros. Amén. Entonces, Pablo sigue en el versículo 1 del capítulo 6, Pablo continúa con el mismo tema de que Dios anhela una iglesia gloriosa. O seguimos con el aspecto número 6 de lo que es la iglesia. La iglesia es la esposa de Cristo, pero Él quiere una esposa ¿qué? Una esposa gloriosa, una esposa que se somete a su marido. Amén. Por eso hablamos ya del esposo y la esposa. Hablamos del matrimonio, cómo debe de vivir. Dice que la esposa debe de someterse a su esposo, así como la iglesia está sujeta a Cristo. Y también le dice que los maridos deben de amar a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora sigue con los hijos, los padres y los hijos. Por eso vamos poco a poquito. Ahora en el capítulo 6, versículo 1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, dijimos que por aquí casi la mayoría de predicadores, cuando tocan estos versículos, y en los versículos que nos enfocamos en el capítulo 5 sobre la esposa, ¿verdad? Y el esposo, casi dijimos que la mayoría sacan enseñanzas para la familia, sacan enseñanzas para matrimonios, y no es malo, porque salen buenos mensajes de ahí. Y también cuando tocan en el capítulo 6 estos versículos, sacan buenas enseñanzas de la crianza de los hijos, de cómo deben de ser los padres con los hijos y los hijos con los padres. Y no es malo, salen buenas enseñanzas, pero muy pocos, escuchen bien, muy pocos hablan bajo el contexto de Efesios capítulo 6. ¿Cuál es el contexto? Ya miramos que el contexto de hablar del matrimonio, el contexto es de hablar de Cristo y la iglesia. Pablo dijo, yo hablo del matrimonio, pero lo que yo estoy hablando es un misterio. Yo estoy hablando de Cristo y la iglesia. Entonces no se nos olvide que cuando hablamos de los padres a los hijos, su contexto es ¿qué? Cristo y la iglesia. Él sigue con lo mismo. O sea, hay una vida, hay una familia espiritual y hay una familia terrenal. Entonces, Pablo cuando les habla a los efesios les quiere mostrar que ellos están en la tierra y son una familia. Literalmente son una familia. Ahí hay esposos, ahí hay esposas, hay hijos, ¿verdad? Hay amos, hay siervos.
Pero Él quiere que miren que ahora en Cristo, porque se los deja claro que en Cristo ya son una familia. Por eso hablamos que la iglesia es una familia. Y estamos hablando de una familia espiritual, porque nosotros nos llamamos hermanos. Tú y yo somos hermanos en Cristo Jesús. Somos hijos del mismo papá. Dios es nuestro Padre. Amén. Entonces, hermanos, esta es una familia espiritual. Pero cuando nos vamos a casa, cada quien tiene su familia, literal, ¿verdad? Tú tienes a tu esposa, tú tienes a tu esposo y tienes a tus hijos. Ahora, si tienes un negocio, también y tienes trabajadores, también tienes siervos. Y también tú te conviertes en un amo. ¿Me explico? Entonces, cuando uno le va agarrando el rollo, tú entiendes lo que Pablo está diciendo. Entonces, la mayoría habla de los hijos a los padres, padres e hijos, matrimonio, y está bien. Está bien, podemos sacar buenos mensajes, pero muy pocos hablan del contexto y ahora tú lo vas a entender. Porque lo más importante es que entendamos lo espiritual. Amén, hermanos. Porque de qué nos sirve dar buenos consejos entre la familia si al final no enseñamos que el propósito de la familia espiritual, el propósito de que nosotros criemos bien a nuestros hijos, eduquemos bien a nuestros hijos, es para gloria de Dios. El propósito de tener un matrimonio bien saludable, ¿verdad? Un matrimonio, hermano, que se someta a un matrimonio de ejemplar aquí en la tierra, es para gloria de Dios. Es para que, hermanos, Dios se mire en nosotros. Amén. Entonces, no solamente es para educar buenos hijos y que sean buenos hijos, no, sino que nuestros hijos son para el reino de Dios. Todo es para la iglesia, todo es para la iglesia. Amén. Entonces aquí la clave es la iglesia gloriosa. Amén, hermanos. Efesios capítulo 1, estamos en el verso 1. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Esto es para los hijos, porque empieza: hijos, obedecer al Señor, a vuestros padres, porque esto es justo. Mire, Pablo empieza con los hijos y luego empieza con las mujeres, con las esposas. Pregunta: ¿por qué Pablo primero empieza con las esposas? Que se deben someter. Y luego dice que los hijos deben de honrar a sus padres. ¿Por qué no empezó primero con los maridos y luego primero con los padres? Quiere decir que entre el matrimonio el problema es la mujer. No soy yo padre. Y de padre a hijos, en la familia los problemas son los hijos. Ahora, no se enoje, yo estoy hablando de Cristo y la iglesia. El problema entre el esposo, que es Cristo, y la esposa, que es la iglesia, el problema no es Cristo. El problema somos nosotros. El problema entre nuestro papá Dios y nosotros los hijos, el problema no es nuestro padre, el problema somos nosotros. Por eso, si ustedes pusieron atención, Pablo, como 2 o 3 versículos hablándole a la esposa, que la esposa tiene que someterse a su esposo, porque el esposo es cabeza del hogar, así como Cristo es cabeza de la iglesia, así la esposa tiene que someterse, así como la iglesia se somete a Cristo. Y a los esposos, maridos, amen a sus esposas, es todo. El problema no es tanto en el marido, tampoco voy a ponerlos así, no, sí tenemos, pero hablando del matrimonio terrenal, ¿verdad? Literal, sí hay, pero el más problema está en la familia, en las esposas. Ellas les cuesta someterse. Y uno que otro marido que también tiene problemas, ¿verdad? Cuando llegamos a los padres, el problema está en los hijos, no tanto en el padre. Por eso, si usted se va a fijar, al hijo le habla más, al padre nada más le dice: ustedes, padres, no provoquen a ir a sus hijos, porque esto no es bueno. Es todo. Pero a los hijos, hijos, obedecer al Señor,
obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y luego sigue, en el versículo 2, fíjese, para que él sigue hablándole. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, versículo 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. 3 versículos. Versículo 4, y vosotros padres, es uno. Problemas son nuestros hijos. Ahora, si tú eres hijo, el problema está en ti. Si esto es, cuando hablamos de padres a hijos, tal vez tú tengas tus hijos, pues es para tus hijos esto. Pero si tú tienes a tus padres, también es para ti. Porque tú eres hijo. Y entonces, por eso te digo que se puede aplicar a la familia literal. Porque cuando nosotros nos vamos a la familia, ahí podemos experimentar la familia espiritual. Ahí se puede vivir, porque allá empieza la vida de la iglesia. ¿Okay? Imagínate un matrimonio que vive conforme a la palabra, una familia que vive conforme a la palabra. Nos venimos y nos juntamos en la iglesia. Imagínate cómo es esa iglesia. Pero cuando empezamos allá, los padres siendo desobedientes, los maridos no amando a las esposas no sometiéndose, los hijos no honrando a los padres. Imagínate cuando nos juntamos como iglesia, que se va a ver la vida de Dios. Eso no es glorioso. Por eso hay una responsabilidad, ¿verdad? En la casa. Hay una responsabilidad en la casa. Hay una responsabilidad aquí en la iglesia. Pero siempre no olvidemos que somos la familia espiritual. Aquí lo importante es entender la familia espiritual. Entonces, si yo primero te voy a ir llevando en lo literal, porque si entiendes lo literal, entiendes lo espiritual. Si no entiendes esto, menos lo espiritual. Entonces, si captamos primeramente hablando literalmente entre los hijos y los padres, tú ya vas a ir entendiendo también lo espiritual. Amén. Entonces, como hijos, dice la palabra que nosotros tenemos que obedecer a nuestros padres. Amén. Nosotros tenemos que obedecer a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. O sea, esto es justo, habla de que esto es bueno y que esto es lo normal de un hijo, que tiene que obedecer a su padre, tiene que honrar a su padre. O sea, de que nosotros, hermanos, como creyentes, tenemos que entender, y esto es para los que tienen sus papás. Yo ya no los tengo, pero si usted, ya sea que tenga a papá o a mamá, usted tiene que honrar a sus padres, tiene que ser obediente a sus padres. Ya no se diga si es usted cristiano, usted tiene la vida del Señor. Por un lado dice en el Señor, tiene que ser la vida de Cristo, tiene que hacerlo por medio de la vida de Cristo. Y por el otro lado, porque es Dios quien lo está ordenando, es Dios que está dando un mandamiento, es Dios que lo está diciendo en su palabra que debemos de honrar. Entonces, por un lado es la vida y por otro lado es Dios, que Él lo dijo en su palabra. Y su palabra es verdadera. Si un hijo, dice Dios, si un hijo no obedece a su padre, no honra a su padre, no le va a ir bien y no va a durar mucho en esta tierra. Así de sencillo. Amén. Pero si un hijo es obediente a sus padres y honra a sus padres, entonces este hijo le va a ir bien porque Dios lo dijo. Es una promesa de parte de Dios. Le va a ir bien y va a durar muchos años aquí en la tierra. Amén. Entonces, hijos, obedecer en el Señor, porque esto es importante entenderlo. Como creyentes tenemos que obedecer a nuestros padres si tú lo tienes en el Señor. O sea, de que por eso ahorita nos van a llevar a los padres también para que haya un balance en ambos. Por ejemplo, hay una desobediencia en los hijos hacia los padres que no es mala. ¿Cómo está esa, pastor? Sí, hay una desobediencia de los hijos hacia los padres que eso le agrada al Señor. Y que
pues que el Señor acepta, que Dios acepta, pues. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, si tú tienes a tu papá, o vamos a poner un ejemplo, ahí está el papá, está el hijo, y de repente el papá le dice al hijo, mi hijo, no tenemos nada que comer, vaya a la tienda y robe comida. Entonces el hijo, pues si lo desobedece, entonces que Dios está mal en esa desobediencia, porque hay que entenderlo, amén. Tienes que ser obediente a tus padres, pero tenemos que ser obedientes en el Señor, amén, por la vida. Porque si te obligan a hacer algo que no es bueno, ¿cómo vas a obedecer eso? Amén. Pero también si el padre es un cristiano, entonces como que si estaría mal de la cabeza, ¿no? Pero eso es para hijos que son cristianos y padres que no son cristianos. Llega el caso de que los padres no son cristianos y a veces ordenan a sus hijos a hacer cosas que no deben de hacer. Pero cuando los hijos son verdaderamente hijos de Dios, temerosos de Dios, entonces lo siento, papá, no puedo hacer eso. Eso no es agradable al Señor. No puedo robar. Mejor voy y trabajo y aquí espérame a ver qué hago para ganarnos el pan. Amén. Entonces, lo digo de esa forma para que lo entendamos. Amén. Porque a veces, bueno, mi padre no es cristiano, pero me obliga a hacer eso. No tienes que hacerlo. Amén. Pero sí, cuando hablamos de un padre cristiano, un hijo cristiano, sí, lo normal es que un hijo obedezca a sus padres. Amén. Dice, porque esto es justo, o sea, esto es bueno, esto es recto, esto es realmente lo que debe de hacer un hijo. Amén. Obedecer a sus padres. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Pablo era experto en el Antiguo Testamento y ustedes ya saben que hay un mandamiento de parte de Dios que debemos de honrar a nuestros padres. Tenemos que obedecer a nuestros padres. Y dice Pablo que es un mandamiento con promesa. Amén. Dios promete que te va a ir bien. Dios promete que te dará muchos años de vida. Amén. Fíjate lo bueno que es Dios, que no solamente te dice como hijo, obedece a tus padres, honra a tus padres. Dios es tan bueno que te dice, si lo haces, te premio. Fíjate lo bueno que es Dios. Y nosotros a veces no entendemos. Dios no solo nos quiere tener aquí como sus hijos y que nosotros lo sirvamos y que nosotros lo expresamos. Dios es tan bueno que dice, si tú me eres obediente como mi hijo, yo te premio a ti también. Por eso todos nosotros sabemos que hay una recompensa para el cristiano que es obediente a Dios. Y usted sabe que nuestra recompensa es manifestarnos con Él en el reino. Si somos hijos desobedientes, entonces no nos va a ir muy bien. Amén. Entonces Dios es tan bueno, dice, hijos, hablando literalmente a los hijos, dice, honren a sus padres, obedézcanos y yo les prometo bendecirlos, les va a ir bien y ustedes van a tener muchos años aquí en la tierra. Amén. Si lo normal es 70 y los robustos son 80, te puede dar hasta 90. Hay quienes han rebasado hasta los 100. Cuando uno ve a un ancianito, iba a decir de 70, pero ya andamos cortitos. Pero cuando los miramos de 80 años, cuando miro a un anciano, iba a decir 60, pero ya andamos muy cortitos. Cuando miramos a un ancianitos de 80 años y bien sanitos y bien contentos, uno rápido, ¿qué se le viene a su mente como cristiano? Estos son buenos hijos. Una vez estábamos desayunando, yo y mi esposa, estábamos desayunando en el IHOP ahí, y nos sentaron junto a ahí a la ventana, donde se parquean, y ahí están los de Inválido enfrente, y ya llegaron dos ancianitos, y se salió el viejito, como unos 80 años, se salió como pudo, se fue agarrando del carro, le dio la vuelta, y le abrió la puerta a su esposa, y mi esposa dijo, mira, ojalá y tú llegues así. Le digo, mija, no es tanto
sino que es para agarrarse uno al otro, hombre. Si no se caen los dos. Aunque no queramos, así vamos a estar yo y tú, le digo, pero no, no estoy vacilando. Es amor, yo sé. Viejitos ahí venían abrazaditos y todo. Y platicamos, uno le digo, mira, buenos hijos, buenos hijos, buenos hijos. Así de sencillo. Muchos años de vida. Amén. ¿Tú quieres durar muchos años? ¿Quieres que te vaya bien? Pues ahí está la clave. Obedece a tus padres. Honra a tus padres. Amén. Y Dios te va a bendecir. Yo en mi juventud, te voy a hacer claro, en mi juventud, te estoy hablándote de 14 años, porque ahí empezó la rebeldía, de los 14 que yo me acuerdo, no fui muy buen hijo. 14, 15, 16, 17, 18, ya no se diga cuando anduve entre los 18 y 20 años, era muy mal portado. Yo todavía tengo un video que lloro porque llegué a aventar a mi mamá. Porque uno está ignorante. No vas, hijo, yo voy porque voy. Dios me cuidó, Dios me cuidó. Porque Dios tenía un propósito conmigo. Yo me acuerdo cuando hubo un accidente, se los he dicho, ¿verdad? Pero los que no, yo tenía que haberme ido como a los cuántos años, 21 años, 22 años, porque andaba yo con otros amigos. Andábamos en las loqueras tomando y llegamos a un pueblito y andábamos 4 en una cabina, en la cabina de la troca. De recién llegado de Estados Unidos, ya ve que no cabe uno en el cuero, ¿verdad? Y ahí andábamos. Y yo me bajé en una placita, en un ranchito, me bajé de esa troca y se subió otro en mi lugar. Y cuando se fueron, se voltearon y el que se subió por mí murió en ese accidente. Y mi hermano Berna me dijo, tú eras ese. Dios tuvo que quitarle la vida a otro para preservártela a ti. O sea, tienes que entender, Dios te está llamando, Dios te ama. Y eso se quedó en mí. Porque ya ahora entiendo que Dios tenía un propósito conmigo. Si no, ahí yo me hubiera ido, por mal hijo. Amén. Pero le doy gracias a Dios de que a los 23 años conocí al Señor. Dios me salvó, aún todavía siendo joven. 23 años me entregué al Señor, Dios me salvó. Y de ahí, hermano, tuve que pedirle perdón a mis padres. Y de ahí empecé a honrar a mis padres. Empecé a obedecerlos. Empecé a querer a mis padres, a cuidarlos. Los cuidé. Y de ahí empezó mi vida a cambiar. Dios me ha bendecido. Así de que mi esposa me tiene que aguantar hasta los 90 o 100 años. Soy feliz. Dios me ha bendecido. Me ha ido muy bien. Gracias al Señor. Tengo paz. Soy feliz. Soy feliz con mi esposa. Soy feliz con mis hijas. Soy feliz con mis hermanos. Soy feliz como una lombriz. Estoy contento. Tengo paz. Tengo dinero. No se cree. Dios me ha bendecido. Lo más importante es de que tengas salud, tengas paz en tu corazón, hermano. Eso es bonito. Amén. De que no tengas un corazón amargado ahí. Dios nos ha bendecido bastante. Así de que tuvimos la oportunidad de conocer al Señor, arrepentirnos, cuidar a nuestros viejitos, estar con ellos, amarlos, dedicarle nuestro tiempo, cuidarlos. Y pues mi mamá murió en mis brazos. Ella se murió cuando yo le cantaba y le oraba. A ella le gustaba que su hijo le cantaba, porque para ella yo cantaba bonito, para ella. Gloria al Señor. Ella me decía, cántame, mi hijo. Y ahí estaba, y ahí murió en mis brazos. Entonces, Dios nos ha bendecido, así de que sí, le digo a mi esposa, yo creo que te voy a aguantar tus 100 años. Ella no me la hace. Y como ella ha aprendido también a ser buena hija, entonces vamos a andar ahí los dos. Porque desde que nosotros nos casamos, como nosotros tomamos esa responsabilidad con papá y mamá, nuestros padres dejaron de trabajar a los 40 años y nosotros empezamos a hacernos responsables. Perna tenía
10 años, yo tenía 8 años. Empezamos a tomar responsabilidad para llevar el sustento a la familia. Y claro, nuestros demás hermanos, nuestra demás familia también aportando para ellos. Pero cuando nos casamos, sí, lo primero que le dije, usted tiene que cuidar a sus padres, tiene que mandarles, porque nosotros nos venimos para acá y siempre le estoy diciendo, ya le mandó a su mamá, ya le mandó a su mamá, ya le mandó a su mamá, tiene que mandarle a su mamá. Y si no, yo le mando a mi suegra, porque por ella soy feliz también. Sí, me dio a su hija, así de que también amo a mi suegra. No sé, ¿usted también? Gloria al Señor. Entonces, hermanos, mientras nuestros hijos estén con nosotros y no se vayan de nuestro hogar, es nuestra responsabilidad, hermanos, enseñarles a nuestros hijos el que tienen que respetar a sus padres. Por eso ahora va Pablo con los padres en el versículo 4, ¿verdad? De Efesios 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. O sea, de que mientras que nuestros hijos estén en casa, nosotros tenemos toda la responsabilidad sobre ellos de educarlos bien. Tenemos toda la responsabilidad de ellos, hermanos, de guiarlos en los caminos del Señor. Porque ya estamos aprendiendo que Dios anhela una iglesia gloriosa. Entonces Dios anhela una familia gloriosa donde se esté mirando el amor de Dios en esa familia. Amén. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros estemos constantemente enseñando a nuestros hijos? Dicen pues que la verdadera escuela de nuestros hijos está desde que ellos nacen hasta como a los 8 años. Ahí acumulan todo ellos, todo en sus mentes, en sus corazones, todo lo que le está hablando ahí. Y claro, nosotros a los 9, 10 y hasta que estén en casa, mientras que no se casen, es nuestra responsabilidad estarles ministrando, estarles corrigiendo, estarles enseñando a que deben ellos a ser obedientes. Amén. Porque acuérdense que la obediencia se aprende. Entonces tenemos que enseñar a nuestros hijos a serle obedientes, a ser educados. Por ejemplo, por eso, hermano, mire, los hijos de hoy no son iguales que pero no vamos a decir que eran mejor aquellos. Porque la palabra dice, no digamos que los tiempos antiguos son mejores que los de hoy. Lo que pasa es de que nosotros tenemos que tomar la responsabilidad. Amén, pero nuestros hijos ahora llegan a las casas y nos saludan. Porque hemos dejado nosotros eso de decir salude, salude, salude. Diga gracias, de gracias, vaya de gracias. O sea, no los enseñamos a ser amables. No los enseñamos a ser obedientes. Cuando uno desobedecía, ustedes acuérdense, cuando uno desobedecía a sus maestros en la escuela, allá le daban con la regla. Y luego llegando acá, le daban otra. ¿Cómo no iba a aprender uno a obedecer, a portarse bien? Pero ahorita no. Si le hacen algo a su hijo, a usted va allá y los demanda. ¿Sí? Llegamos a visita y los hijos, en vez de saludar, ¿dónde está el wifi? Ay, si no se los da, los papás y los hijos nos vamos diciendo, no quiso darnos. Llegó una familia y los hijos dijeron, oiga, ¿cuál es la clave del wifi? Dijo, la clave es que pagues, hijo. Aquí no hay wifi. Pero los hijos, sí, uno tiene que, ustedes saben, mis hijas, llegan también y digo, saluden. Y ahí van, porque llegan al cuarto. Antes uno tenía que ofrecerles agua, tráigale un vaso de agua. Y usted ya se los ha dicho, nosotros estamos ahí el piecito así cruzado de manos. Hasta que no se lo tomara, podíamos irnos.
calmaditos ahí. Y uno decía, ¿hasta cuándo se lo va a tomar este? Era respeto, era respeto. Por ejemplo, mi supervisor le digo don, porque ese respeto. Dice, dígame mi nombre, hombre. Digo, es respeto, o sea, no me sale, me siento mal decirle usted, tú. A mí me enseñaron a respetar a una persona que es mayor que yo, le digo don, usted, así, amén. Por eso si le digo corona a usted, pues ya sabe, es mayor, amén. Tenemos nosotros que, por ejemplo, los hijos, antes nosotros a nuestros padres nos decían a los hijos, nos deja ir a dar la vuelta ahora, sí, pero aquí los quiero a las 10. Y usted sabe que a las 10 teníamos que darle vuelta, porque si se tardaba, o se le iba o lo iban a traer de donde andaba. ¿Cuántos años tenía el ceja? Ya casado. Mandaban a verlo, tráelo. Pues no quiere ir, ahí va el viejito. ¿Te vas o qué? Vámonos pues. Ahora no. Ahora a las 11, a las 12 se van los chiquillos. Uno nomás dice, llegas, hijo. Llegas. Ahora uno pedía permiso, ahora no piden permiso. Voy a ir. Nos falta. Amén. Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad de siempre estarles enseñando a ellos, de estarles corrigiendo, de estarles instruyendo. Y ahora, como padres, Pablo dice que no los provoquemos a ira. O sea, de que nosotros tenemos que tener, si queremos que los hijos tengan un respeto, entonces nosotros tenemos que tener un respeto hacia nuestros hijos. Nuestros hijos, aunque sean pequeñitos, necesitan respeto. Porque a veces como padres no los respetamos. A veces como padres, sin darnos cuenta, nosotros los hacemos enojar. Provocarlos a ira, en otras palabras, para que usted lo entienda, es hacerlos enojar. Y cuando ellos se enojan, pues eso lo lleva a ser rebeldes, pues, y a hacer cosas que no deben de hacer. Entonces muchas de las veces nosotros, por no ser sabios, nosotros no cuidamos a nuestros hijos, los hacemos sentir mal. Amén. Por ejemplo, cuando nosotros les gritamos y les hablamos palabras ásperas, a veces hasta maldiciones, ¿verdad? Eres un tonto, ¿eh? Entonces eso es hacerlos sentir mal. Cuando uno les grita delante de las personas, eso los hacemos sentir mal, eso les enoja a ellos. Cuando nosotros estamos por allí en casa, vienen y quieren hablar con nosotros y nosotros les decimos, no, espérate, no, o sea, no los atendemos, eso los hace sentir mal. Uno tiene que tener un tiempo para sus hijos. Amén. Si tú eres padre y tienes a tus hijos todavía, o sea que te digo que aquí podemos hablar mucho de los hijos y hasta sacar una serie de la familia, de padres y hijos, de hijos y a padres. Y uno aprende, amén. Pero uno tiene que enseñarle a los hijos. Uno como padre tiene que ir enseñándoles, porque por lo regular dice la palabra que cuando los niños nacen y cuando tú y yo nacimos con un corazón rebelde. Con un corazón rebelde, con un corazón, hermano, que no es obediente. Por eso de que cuando le habla el padre al hijo, el niño no quiere obedecer muy bien. Le dices no vaya para allá y corre para allá. O sea, no son obedientes porque ya nacimos así. Entonces uno tiene que enseñarles a que obedezcan. Por eso el Señor Jesús aprendió, dice, a ser obediente. Entonces la obediencia se aprende. Uno tiene que enseñarle a los hijos y ellos van a ir aprendiendo la obediencia. En Deuteronomio 5:6, me voy rápido, el tiempo se me está acabando. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón
y las repetirás a tus hijos y hablarás con ellos estando en la casa y andando por el camino y al acostarte y al acostarte y al levantarte. Si te das cuenta, en el Antiguo Testamento eso es lo que hacían, enseñándole la ley, la ley, la ley a los hijos. Todo el tiempo, al levantarse, al andar caminando, al estar ahí juntos, al irse a acostar, o a levantar, todo el día estaban hablándole la palabra. Nosotros ni tiempo tenemos para ministrarle a nuestros hijos y luego nos quejamos porque son tan rebeldes. No tomamos nuestra responsabilidad de estarles ministrando, de estarles enseñando. Amén. Entonces, nosotros tenemos que cuidar a nuestros hijos. Somos responsables también. Si queremos que ellos nos obedezcan, nos respeten, pues nosotros también tenemos que tener un respeto a ellos. Por más pequeñito que sea, mi hijo, tu hijo, necesita respeto, necesita atención. Es tu hijo, es un ser humano. Amén, tienes que atenderlo. A veces estamos en el Facebook, quieren hablar con nosotros y por el bendito Facebook le decimos, no, al rato estoy viendo el Face. Y eso les hace sentir mal. Y al rato piden consejo en otro lado y andan haciendo otras cosas. ¿Y por qué no me dijiste? Pues no tuviste tiempo, estabas en el Face. Entonces uno tiene que entender que uno tiene responsabilidad como padre. Amén. ¿Verdad que sí necesitamos? Entonces, así como hemos venido mirando, pues, los hijos deben de obedecer a los padres a los hijos. Ya usted entiende ahora los amos con los siervos. Ya lo entiende, ¿verdad? Ya sabe que si usted, y estamos hablando de siervos, aquí podemos aprender de cómo usted prosperar en su trabajo. Si usted es un cristiano, ¿verdad? Y usted conoce la palabra, usted sabe cómo tratar a sus patrones. Mis patrones saben que yo soy pastor. Me han puesto en conferencias con ellos a que yo ore por esa conferencia, a que yo ore por los alimentos, porque en cuanto entramos a ese trabajo con esos patrones, yo me identifiqué como un pastor, como un cristiano. Y entonces me comporto como un cristiano. Y los honro como cristiano. Oro por ellos. Le doy gracias a Dios por esa compañía. Y le doy gracias a Dios por ellos y oro para que Dios los prospere esa compañía. Y al mismo tiempo que los va prosperando, yo soy prosperado también. ¿No ve que mi patrón me dice, mira, Calle, si tú le echas ganas, sigues trabajando duro así como lo haces, el próximo año me compro otro rancho? Yo pensé que me iba a comprar uno a mí. No, pero Él me bendice. Él me bendice. Ahí sacamos el sostén para la familia. Uno tiene que obedecer a sus patrones. Necesito, Calle, que hagas esto en 15 días. ¿Lo puedes hacer? Lo voy a hacer. Tú eres el patrón. Yo soy el que recibo órdenes. Y si lo quieres en ese tiempo, lo voy a hacer. Así de sencillo. Hay otros que se ponen al tú y por qué, y por qué. Son los patrones. Y dice Dios, obedécelos como a Dios. No como agradarlos a ellos, sino como agradar a Dios. No por quedar bien con ellos, sino por quedar bien con Dios. Entonces cuando andas tú trabajando, andas haciendo tu labor, piensa en que lo andas haciendo para el Señor. Pero al mismo tiempo lo vives ahí respetando a tus amos. Ahora, acuérdense que en la familia cristiana, pues hay amos. Si usted es patrón, tiene su negocio y tiene empleados, la Biblia dice que usted no abuse de sus empleados. Como creyentes, ¿verdad? Como cristianos tenemos que tratar a nuestros empleados. Son hijos de Dios, son mis hermanos, son mi familia. Pablo dice, ustedes tienen que expresar la vida de Dios ahí. Trátenlos bien. Y a ellos que también obedezcan a sus amos. O sea, el sometimiento. Esto es un balance. Eso ya lo entiende. Ahora, para irnos rápido, el tiempo se me acabó. Vámonos a lo espiritual. Ahora, ya lo entendiste, esto es rápido de entonces explicártelo. Amén. Ya hablamos de lo literal, eso es literal y es bonito, uno aprende, fíjate, pero la mayoría se va en lo literal y se olvidan de lo mejor,
lo espiritual. Pero gracias a Dios porque aquí te explicamos las dos partes. Aquí te damos la vuelta a la tortilla, pues no solamente por un lado. Porque si no nos desbalanceamos y dejamos lo más importante, Cristo y la iglesia. Amén. Ahora bien, ¿cuáles son los padres espirituales? ¿Cuáles son los hijos espirituales? Ya hablamos de los padres literales y los hijos literales. Amén. Pero ahora, ¿cuáles son los padres en la iglesia? En la iglesia hay padres. En la iglesia hay hijos. Amén. En la iglesia hay amos. En la iglesia hay siervos. Mire, Mateo capítulo 12, versículo 46. Para que vea que Pablo nos está hablando de que hay familia en los cielos, hay familia en la tierra. Primero dice hay familia en los cielos y luego hay familia en la tierra. Porque primeramente está la familia de Dios. Nosotros somos familia, éramos familia y luego venimos acá. Ya tenemos una familia terrenal, pero también somos familia de Dios. Amén, hermanos. Entonces, Dios tiene una familia, por eso hablamos que la iglesia es la familia de Dios. En la familia de Dios hay padres y hay hijos. Amén. En la familia de Dios hay padre y hay hijos. Dice en el versículo 46, Berna, dice, mientras él aún hablaba a la gente, y aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y esa es mi hermana y esa es mi madre. Entonces, ¿qué hay en la vida de la iglesia? Hay papás, hay mamás, hay hermanos, hay hermanas. Para que nosotros entendamos, pues. Amén. En Efesios capítulo 3, versículo 14, si te vas allá rápidamente, Berna, Efesios capítulo 3, versículo 14, para que miremos que Dios tiene una familia celestial y una familia terrenal, tiene una familia espiritual y una familia literal. Efesios 3:14 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Hay una familia en los cielos y hay una familia terrenal, la cual ya hablamos. Ahorita estamos en la familia celestial, estamos en la familia espiritual, que aquí en la vida de la iglesia hay padres y hay hijos, hay amos y hay siervos. Amén. Ahora, ¿quiénes son los papás? Mira, Pablo mismo nos lo enseña. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 14 y versículo 15. Os escribo esto, no escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos. Fíjate bien, Pablo, para amonestarlos como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendráis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. ¿Cómo se está poniendo Pablo hacia con los corintios? Como un padre. Como un padre. Y dice, como un padre que los ama. ¿Cómo ama a un papá a sus hijos? Muchísimo. Pues Pablo dice, así con ese amor yo los amo, porque ustedes son mis hijos, los amo como un padre y los miro como mis hijos espirituales. Ya estamos en la parte espiritual. Yo soy un padre espiritual y ustedes son mis hijos porque yo los engendré con el Evangelio. Hay padres en la iglesia. Amén. Su pastor es su papá. Pero no se sientan mal, hombre, no se sientan mal, porque luego, no estoy diciendo esto para que salgas de aquí, papá, calle. No,
No. Sígueme diciendo calle, no hay ningún problema. Pero aquí tienes que entender que hay padres espirituales que te aman mucho como un hijo. Y el pastor calle los ama a ustedes como un padre, como amo a mis hijas. Aunque a muchos no los creen. ¿Cómo no? Un pastor sano, un pastor que Dios lo ha puesto, ¿cómo no va a amar a sus ovejas? ¿Cómo no, hermano? Si yo los amo, aunque muchos dicen que no, pero eso no me interesa. Dios sabe que sí los amo. Dios sabe que me desvelo por ellos y Dios sabe que siempre estoy orando por todos mis hermanos. Todos mis hermanos, agarro de uno por uno. Porque me siento como un papá y los miro como mis hijos y los trato como hijos. Amén, hermanos. Pero no vaya malinterpretando que, ya nos dijo que le digamos papá. Estamos hablando espiritualmente. Que tú ahora como hijo, fíjate bien, como hijo, tú tienes que obedecer a tus pastores en el Señor. Por eso ya lo vas mirando, ahora lo vas entendiendo. La Biblia dice una y otra vez que ustedes como miembros tienen, o como ovejas, tienen que obedecer a su pastor. Él lo dice la palabra. Amén. Y a nosotros nos dice que tenemos que cuidarlos a ustedes. Amén. Vamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 6. Hay muchos maestros. Dice Pablo que hay muchos, pero hay muy pocos padres. Porque cuando estamos acá enfrente tenemos que hacerlo como padres, con mucho amor, con mucho respeto, tratarlos como a hijos. Primera de Corintios 4, 14 y 15 dice, os escribo esto, ya estábamos ahí, Tesalonicenses 2, 6. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros cargas como apóstoles de Cristo, antes fui tierno entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. ¿Cómo fue Pablo? Ahora ya le cambió. Ahora dice a los tesalonicenses, no dice como padre, sino como una madre. Como una madre, una nodriza. Versículo 8, tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiésemos querido entregarnos no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser muy, muy queridos. Un padre y una madre aman a sus hijos y por sus hijos lo dan todo. Pablo dice, como padre y como madre los hemos llegado a amar, es tanto nuestro amor que podemos dar nuestras vidas. Y ellos dieron su vida por la iglesia, por amor a la iglesia, por amor a Dios. Entonces, hermanos, hablando espiritualmente de la familia espiritual, tienes padres espirituales y tienes que honrarlos, tienes que obedecerlos, y los padres espirituales tenemos que no provocar a nuestros hijos a ira. O sea, un pastor no tiene que aprovechar de este lugar para manipular, para gritarle a los hermanos, para abusar de los hermanos. Y de esto hoy hay mucho hoy en día. Abusadores se aprovechan de la fe para saquear a los hermanos, gritan a los hermanos, se creen los sábelo todos, o que ellos son los jefes, los que mandan y se te tienen que doblar. Y bueno, usted ya sabe, uno tiene que tratarlos con mucho amor, porque al final son hijos de Dios. Al final son la iglesia de Cristo. Amén, hermanos. Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad como pastores de cuidar a nuestras ovejas, de cuidar a nuestros hijos espirituales, pero también los hijos espirituales tienen una gran responsabilidad ¿de qué?
de honrar a sus pastores. Lo hemos leído en cada fiesta que hacen al pastor aquí. Ustedes leen todas esas citas que están en Hebreos 13:17, donde dice, obedecer a vuestros pastores porque ellos oran por vuestras almas. Y luego en Tesalonicenses dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan. Ustedes ya lo saben. Amén. Y luego que no le pongas bozal al buey que trilla, que déjalo que coma. O sea, no te tienes que preocupar. O nosotros aprendimos de eso, hermano. Nosotros le dábamos todo el dinero a nuestros padres. Nunca anduvimos diciendo, ¿y por qué se los gasta? ¿Y por qué? Nosotros se los dábamos con amor y ellos lo disfrutaban. Todo nuestro cheque. Yo y Berna trabajamos juntos por muchos años y todo nuestro cheque iba para allá. Solo dejábamos para la renta y para la comida. Todo el cheque. A nosotros nos criticaron porque nosotros nunca tuvimos nada. Pero fuimos felices. Honramos a nuestros padres. Todo era para ellos. Nuestro padre se murió con las bolsas llenas de dinero. Al último la sacó y dijo, ya no lo necesito. ¿Para dónde voy? No necesito esto. Pero sus bolsas llenas de dinero. Pero a veces, no, mira el pastor, ya anda por allá comiéndose nuestras ofrendas y diezmos, mira. En vez de decir, mi papá anda de fiesta, mi papá anda dando la vuelta, se fue a cenar mi papá. No se oye, papá. Por eso Dios nos tiene trabajando todavía. Amén, hermanos. Ahora, para terminar, nos vamos. Tal vez alguien está diciendo, bueno, me llega un versículo, pastor, donde la Biblia dice que no debemos de llamar padre a nadie aquí en la tierra. Porque me llegó a mi mente ahorita y no te lo quiero dejar ahí que te vaya diciendo, no, pues si la Biblia dice y tú te lo topes, oye, el pastor dijo que es nuestro papá y aquí dice que no llamamos padre a nadie aquí en la tierra. ¿Cómo está eso? Mateo 23:9 y nos vamos. Mateo 23:9. Para que tú te vayas claro, porque la palabra de Dios es muy clarita. Nos vamos con Mateo 23:9. Entonces, y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra. Porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. A ver, pastor, explica. Pues nos vamos al contexto. Vámonos al versículo 1, ¿verdad? El contexto te lo explica. ¿A quién no le vas a decir Padre aquí en la tierra? Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y los ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. ¿Sí ve? ¿Sí ve? Uno queriendo abusar de los hermanos. Antes hacer todas sus obras, pero para ser bien visto por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen Rabí, maestro, mi maestro, ¿verdad? Pero vosotros no queréis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre a vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. ¿Lo entendiste? Si no lo entiendes después. No llames Padre, le está hablando a esos hipócritas, a los religiosos, a los que abusan. Esos no merecen. Pero uno que te ama, uno que te cuida, uno que te da ejemplo, la Biblia dice que si lo ames y lo respetes y lo obedezcas y los honres. Amén, hermanos. Entonces que Dios nos ayude a ser buenos padres y buenos hijos. Amén. Gloria al Señor. Terminamos. Ponte de pie.
Oh Padre Celestial, te damos las gracias por tu palabra. Gracias porque seguimos aprendiendo más y más, Señor. A medida que la repetimos, se nos va quedando en nuestra mente y en nuestros corazones. Gracias porque entendemos ahora, Señor, que hay una familia celestial, espiritual, hay una iglesia terrenal, literal. Pero gracias, Señor, porque Padre Celestial, podemos practicarla aquí abajo, Señor. Podemos ser buenos esposos, tener buenas esposas, criar a nuestros hijos, que sean obedientes y cuidar a nuestros hijos. Pero en sí, Señor, lo que nos quieres enseñar es una iglesia espiritual, una iglesia gloriosa, una familia espiritual, una familia gloriosa donde tú te quieres expresar, Señor. Padre Celestial, gracias por todos mis hermanos. Yo sé que han entendido el mensaje, Señor. Nuestro anhelo es que todos juntos nos sometamos. Al final, todos somos tus hijos y al final tú eres nuestro papá. Por eso, Señor, cuando estamos aquí y honramos a nuestros pastores, te honramos a ti. Y cuando los pastores cuidan a sus ovejas, Señor, tienen cuidado de tu obra aquí, Señor. Y todos juntos al final te expresamos y te honramos. Padre Celestial, muchas gracias por todos mis hermanos que pudieron estar aquí. Ahora llévalos con bien a casita, cuídalos. Y Señor, a usted siempre le damos toda la gloria. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias por esta noche. Y nos despedimos con un fuerte amén. Y un aplauso para nuestro Dios. Gloria al Señor.